Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Dios te bendiga. Gracias por unirte al estudio de la palabra de Dios. Una vez más, seguimos estudiando el libro de Josué, ya lección número 10 y lleva como título El verdadero Josué. Hemos visto que en el Antiguo Testamento muchas cosas prefiguraban a Cristo, al Mesías. Bueno, ¿será que Josué tiene esos elementos también? ¿Será que Josué es un tipo de la figura de Cristo? Además, cómo Josué y sus luchas y lo que él esperaba, pues también aplica a nuestra vida. Cómo nosotros hoy podemos identificarnos con lo que Josué estaba viviendo, con lo que esperaba. Y eso pues aplica o no hoy en la vida del cristiano. Vamos entonces a estudiar lección número 10 para esta semana, el verdadero Josué. Quédate conmigo, ya casi iniciamos. Bien, gracias por acompañarme. Iniciemos con una oración como de costumbre. Dios eterno y poderoso, muchas gracias nos traes para el estudio de tu palabra. Queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine, comprender mejor lo que tienes para nosotros y conocer mejor a Cristo. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, el texto para memorizar de esta semana lo encontramos en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 11. Dice: estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros, a los que han llegado al fin del tiempo. Aquí el apóstol Pablo entendía que lo escrito, lo puesto en estas historias, tenía o era fundamento para poder entender lo que tanto ellos estaban viviendo como para los del fin del tiempo. Básicamente lo que usted y yo estamos experimentando en nuestras vidas. Por eso vemos que la vida de Josué, pues sí, aunque es humana, una historia humana como la suya y como la mía, parece también estar diseñada para señalar algo más que únicamente su persona, la persona de Josué. Vemos que las victorias, el liderazgo, la entrada a Canaán, también el establecimiento del pueblo mismo en la tierra prometida, nos revelan a nosotros un patrón divino que va a apuntar a realidades mayores, justamente en el tiempo en el que usted y yo vivimos, también en la que vivió Pablo y los primeros apóstoles. Sin embargo, cada vez está más cercana la venida de Cristo. Vemos cómo la escritura en el texto a memorizar lo que nos lleva es advertirnos a nosotros que estamos en un tiempo muy importante. Por eso vemos que en el libro de Josué ahí se descubren símbolos que van resplandeciendo con significado más allá de su cumplimiento inmediato. Aunque pudieron haber sido profecías hechas en el mismo Antiguo Testamento y se cumplieron allí, pues también reflejan algo más profundo o más amplio. Canaán anticipa esa herencia eterna, la que usted y yo esperamos. El santuario terrenal anuncia el ministerio superior de Cristo. Y vemos cómo la misión de Josué prefigura a un libertador mayor, Jesucristo, Yeshua. Lleva el mismo significado, Jehová de salvación. Entonces, esta semana vamos a profundizar en principios de tipología. Ahí la misma Biblia es quien lo establece. Nosotros vamos a ver cómo Josué señala directamente al Mesías, al libertador, cómo sus experiencias iluminan entonces también el camino de la iglesia y cómo sus conquistas, las de Josué, anticipan los eventos finales del plan de Dios. Básicamente son tres áreas las que estaríamos estudiando. Cada tema de estos nos va a llevar entonces siempre a una comprensión más profunda de que la historia, en este caso de Josué, no terminó ahí cuando llegaron y conquistaron la tierra de Canaán, sino que esta historia sigue hablando hoy básicamente a quienes vivimos en el umbral del fin del tiempo. Es importante entender que Dios da estas historias para que nosotros las tomemos como propias, entendamos su plan y veamos el futuro que tiene preparado para nosotros.
Bien, ¿qué es tipología bíblica? La tipología bíblica es representada en algunos textos como Romanos capítulo 5, versículo 14, 1 Corintios 10, 1 al 13, Hebreos capítulo 8, versículo 5 y Hebreos capítulo 9, versículo 23. Aquí muestra que Dios utilizó personas, objetos, instituciones, también eventos en el Antiguo Testamento como modelos proféticos. Definición de un tipo es modelo profético. Básicamente señala hacia realidades que son mayores o su cumplimiento final. Esto se le denomina entonces antitipos. Evidentemente están en el futuro del tipo. Adán, por ejemplo, es una figura de Cristo según Romanos capítulo 5, versículo 14. También todo lo que se atravesó en el Éxodo, el maná, la roca, la travesía por el desierto, fueron ejemplos para la iglesia. Todo lo que usted y yo vivimos en el ámbito espiritual, pues fueron tomados del tipo del Éxodo, el maná, la roca y todo lo que ahí conocemos. También el santuario terrenal, que era sombra o figura del santuario celestial. Aunque existe un santuario celestial previo al santuario terrenal, se toma este ejemplo y se proyecta también hacia nuestra realidad, que es Cristo intercediendo en el santuario celestial. También habían ritos de purificación que básicamente eran copias de realidades más elevadas y tenían un significado más profundo para nosotros, no eran únicamente ceremonias. Entonces podemos decir que la tipología bíblica es un método que es inspirado por Dios y que utiliza modelos reales del Antiguo Testamento para anticipar, enseñar y también anunciar verdades plenas que son reveladas en Cristo. Revelan a Cristo o son reveladas en Cristo. Se pueden también mostrar a nivel del Evangelio y también en los eventos finales, especialmente Daniel y Apocalipsis. El tipo básicamente es el modelo y el antitipo es el cumplimiento superior, si podemos presentarlo de una forma resumida. Muy importante mencionar a David. David cumple aquí elementos también. Mencionamos a Adán, pero David creo yo que es uno de los principales. David como tipo, según Salmo 22 y versículo 1 y versículos 14 al 18, David aparece como un rey justo, pero que sufre injusticia extrema. Expresa en algún momento que siente abandono, angustia física, un sufrimiento físico y también recibe burlas. La experiencia que tuvo David entonces se convierte en un modelo profético para mostrar a Cristo. Manos y pies traspasados, enemigos que reparten las vestiduras y también echan a suerte sus ropas. Elementos que escribió el salmista los representa a Cristo en su vida. Así también lo padeció. Aunque David vemos que vivió esto parcialmente, es decir, no murió así. Sus palabras, lo que él describe ahí en los salmos, están describiendo una realidad de que supera ampliamente y apunta al sufrimiento que tuvo Cristo. Vemos entonces cómo estos elementos que exceden la propia experiencia del salmista, pero funcionan como un modelo profético del Mesías sufriente. Esa es la historia básicamente de David como tipo. Ahora, previo al antitipo se anuncia el nuevo David. Hay un anuncio profético de Jeremías capítulo 23, 5, Isaías 9 y 5 y 6, 11 versículos 1 al 5. Ahí se anuncia que vendrá un antitipo utilizando el tipo de David, ¿cierto? Bueno, aquí vemos entonces estos profetas decían que vendría un descendiente de David, un rey justo, poderoso, llamado admirable consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. Dice que vendría lleno del Espíritu Santo y que entonces también iba a reinar con justicia perfecta. Este nuevo David definitivamente sería mayor que el rey histórico y establecería también un reino eterno. Analicemos ahora el David antitípico, que es Cristo. Juan capítulo 19 versículo 24. Vemos cómo en la crucifixión los soldados cumplen literalmente lo que es el Salmo 22 cuando reparten las vestiduras de Jesús y echan suertes
por la túnica. Aquí vemos a Cristo como el verdadero cumplimiento de ese sufrimiento que había descrito David. Aquí entonces el tipo alcanza su plenitud. Jesús, que se le denomina Hijo de David, lleva en sí la misión, el sufrimiento y el reinado que David prefiguró. Vemos cómo el análisis muestra que la Biblia entonces utiliza tipos y antitipos de forma intencional, pero también progresiva, según este caso de David. David histórico, un anuncio de un nuevo David y el cumplimiento de esa profecía en la persona de Cristo. El Antiguo Testamento entonces establece el modelo del tipo, los profetas confirman su función profética y la intención de este tipo, y el Nuevo Testamento revela ese cumplimiento, el antitipo, especialmente en Cristo. Entonces vemos cómo Dios mismo diseñó este método para que la historia, la adoración y las experiencias de su pueblo señalen continuamente hacia Jesús, su obra, su reino y las realidades finales relacionadas a la redención, y también fortalecer nuestra fe. Cuando nosotros estudiamos elementos de tipología bíblica, vemos que Dios está al control de la historia. Dios establece algo muchos miles de años atrás, otros lo confirman y en el futuro se ve el cumplimiento. Básicamente que Dios pues tiene control sobre todas las cosas y que Dios cumple también su palabra. Bien, vamos a analizar el tipo y el antitipo un poco más en profundidad. Sabemos cómo Dios no deja entonces la tipología simplemente a interpretación humana, sino más bien la Biblia es la que determina factores como qué es un tipo, cómo se cumple ese tipo y además en qué fase se va a desarrollar ahora el antitipo. Para eso tenemos tres fases: la cristológica, que tiene un cumplimiento en Cristo; la eclesiológica, que tiene un cumplimiento en la iglesia; y la escatológica, que tiene un cumplimiento al final del tiempo. Vamos a analizar tres grandes tipos bíblicos y su triple cumplimiento. El primero es Israel, tiene una fase cristológica. Mateo capítulo 2 versículo 15 así lo dice. Jesús es presentado como el verdadero Israel, el hijo llamado fuera de Egipto, cumpliendo en su propia vida la historia del pueblo. Recordemos cómo Cristo, siendo muy pequeño, tuvo con sus papás huir hasta Egipto y después fue llamado de vuelta. También vemos la fase eclesiológica según Gálatas capítulo 6 versículo 16, donde dice que la iglesia, los judíos y los gentiles, es llamada el Israel de Dios, básicamente heredera espiritual de las promesas hechas al pueblo del pacto. También tenemos la fase escatológica, en la cual Apocalipsis capítulo 7 versículos 4 al 8 y versículo 14 nos menciona cómo en el tiempo final aparece un Israel simbólico sellado por Dios, los 144,000, un pueblo que es purificado y que permanece fiel durante la gran tribulación. Este es el primer ejemplo, Israel. El segundo ejemplo es el Éxodo. Tenemos la fase cristológica, en la cual la presentamos en Mateo capítulo 2 versículo 19 al 21. Aquí vemos que el regreso de Jesús desde Egipto, después de ser llamado, reproduce el patrón del Éxodo. Aquí se muestra que Él es el nuevo libertador y el cumplimiento de la liberación antigua, ahora como libertador del pecado. Tenemos también la fase eclesiológica, según 2 Corintios capítulo 6 versículo 17. Aquí vemos que la iglesia es llamada a salir de la esclavitud moral y espiritual del mundo, ahora viviendo un éxodo continuo hacia la santidad, en luchas espirituales, en luchas para poder llegar a la Canaán celestial. Tenemos la fase escatológica en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, en la cual en el fin del tiempo vemos cómo Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. Aquí vemos un éxodo final que prepara al pueblo para liberación definitiva antes de la venida de Cristo. Tenemos el mensaje importante acá para salir de Babilonia. De hecho, este está después de Apocalipsis 14 junto con el mensaje de los tres ángeles.
Además tenemos el tercer ejemplo, que es el santuario. Aquí hay una fase cristológica. Mateo capítulo 26 versículo 61 y Juan 1:14 nos hablan cómo Jesús es el verdadero santuario, Dios que habita entre nosotros, y su cuerpo es el templo que, al ser ofrecido y levantado, inaugura el servicio celestial. Vemos también la fase eclesiológica en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16 lo menciona, y también en 2 Corintios 6:16, en el cual la iglesia es el templo espiritual de Dios. Su presencia mora en el pueblo, que es llamado a pureza, es llamado a consagración como edificio santo del Señor, haciendo énfasis en que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. También está la fase escatológica. Apocalipsis 3, versículo 12, 11, 19, 21, 3 nos habla que en la consumación final los redimidos se convierten en columnas en el templo celestial, así lo presenta. El arca del pacto reaparece como símbolo de juicio, y finalmente está la tierra nueva, que ya no habrá templo, sino Dios mismo habitará con la humanidad. Importante momento después ya de la redención. Aquí vemos una cita de cierre relacionado con el Tratado de Teología Adventista, página 75 y 76. Dice: puesto que las escrituras tienen un solo autor divino, sus diversas partes mantienen coherencia entre ellas. Todas las doctrinas de la Biblia concuerdan unas con otras. La interpretación de pasajes individuales armonizará con la totalidad de lo que la Biblia enseña sobre un tema dado. Así que, bueno, esto de la tipología y estos ejemplos importantes, quizás los más conocidos, nos ayuda mucho a entender cómo Dios armonizó cada una de estas fases bíblicas, y que pues trascienden inclusive a nuestros días ya en la parte escatológica, y pues de esa forma podemos tener certeza de que así van a suceder, ya que Dios ha venido pues orquestando todos estos eventos de forma tal que comprueban la veracidad del relato. Muy importante como pueblo tener claro estos elementos, porque pues nos afirman la fe y nos dan un entendimiento más amplio de las escrituras. Bien, ahora que hemos entendido mejor el concepto de tipo y antitipo, podemos analizar a Josué como una figura tipológica. En los textos como Éxodo capítulo 3 versículo 1 y 2, Josué capítulo 1, 1 y 3, además Números 13, 1 y 2, Josué 2.1, Éxodo 3.5 y Josué 5.15, aquí hay bastantes textos, bastantes citas, usted puede buscarlas, nos revelan que se construye un paralelismo entre Moisés y Josué, no solo por la sucesión del liderazgo, sino por elementos que ambos vivieron. Esto no es una casualidad, es tipología intencional. Dios así lo estableció en la escritura. Dios aquí usa la vida de Josué para presentar básicamente un nuevo Moisés, y así también preparar el camino hacia el profeta mayor, es decir, el Mesías. Moisés llega a cierto punto, Josué continúa su trabajo, pero no únicamente en liderazgo, sino en elementos que se presentaron tanto en la vida de Moisés como en Josué, pero estas dos historias apuntan al profeta mayor. Vemos algunos paralelos principales entre Moisés y Josué. Ambos tuvieron un encuentro divino. Moisés se encuentra con Dios en la zarza ardiente, recuerda que no se consumía. Josué también se encuentra con el príncipe del ejército del Señor, eso en Josué capítulo 5 versículos 13 al 15. Ambos tienen un llamado semejante. Moisés, recuerda usted, es enviado a guiar al pueblo a la tierra prometida, y básicamente Josué recibe el mismo mandato al asumir el liderazgo. El siguiente líder del pueblo pues iba a completar esta misión. También ambos enviaron exploradores a inspeccionar la tierra. Moisés envió a los 2 espías a Canaán y Josué envía espías a Jericó. Aquí vemos mandatos similares. También la Tierra Santa es un elemento compartido entre ambos. A Moisés se le ordena
quitarse el calzado ante la presencia divina. Quítate el calzado porque el lugar que pisas santo es, dice el texto. También a Josué recibe esa misma orden en Josué capítulo 5 y 15. Hay milagros semejantes. Moisés guía a Israel por el mar rojo, el mar se divide en dos, y Josué guía a Israel por el Jordán. El río se divide, se contienen las aguas que venían de arriba y el pueblo puede pasar. También hubo una señal de victoria que compartieron ambos. La mano levantada de Moisés, recuerda, marcada la victoria ahí sobre Amalek, y también la mano extendida de Josué determinó la victoria en Jai, ese pueblo que tuvieron un gran problema, un gran chasco, sufrieron en su momento, pero después lo conquistaron. También el pacto y la despedida, porque Moisés renueva el pacto en Deuteronomio y deja instrucciones sobre la tierra, y Josué renueva el pacto al final de los capítulos del libro de Josué, capítulo 23 y 24, y entonces cumple aquí las instrucciones de Moisés. Vemos entonces que la vida de Josué replicó, ¿sí? Continuó y además cumple parcialmente la misión de Moisés. Entonces vemos así cómo se establece un patrón profético, porque después de Moisés viene Josué y después del tipo viene el antitipo mayor. Básicamente Moisés y Josué construyeron ese tipo para darle paso al antitipo mayor. Bien, ¿quién es el verdadero profeta como Moisés? Interesante pregunta. Aquí hay muchos textos bíblicos que por tiempo no los vamos a decir, pero les entrego las citas. Deuteronomio 18, 15 al 19, Deuteronomio 34, 10 al 12, Juan capítulo 1, versículo 21, Hechos 3, 22 al 26 y Hechos 7, versículo 37. Vemos aquí cómo Moisés anunció que Dios levantaría un profeta como él. Vamos a Deuteronomio 18, 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento además se afirma que no se levantó otro profeta como Moisés en todo Israel, según Deuteronomio capítulo 34, versículos 10 al 12. Entonces aquí hacía falta que llegara ese profeta como Moisés, aun siendo que Josué fue sucesor de lo que Moisés estaba realizando. Parecía que estaba pendiente aún ese profeta como Moisés. No se estableció en todo el Antiguo Testamento. Además, los judíos en tiempos de Juan el Bautista seguían esperando el profeta anunciado, porque si ellos hubieran pensado que era Josué, no estarían esperándolo. Sin embargo, según Juan capítulo 1 versículo 21, se esperaba el profeta como Moisés. Entonces ellos entendían que Josué lo que hizo fue concluir el trabajo de Moisés, pero no era el profeta esperado. Y es muy importante mencionar cómo Pedro afirma claramente que el profeta anunciado por Moisés es Jesucristo, según Hechos capítulo 3, 22 al 26, y además vean lo que dice Esteban, aquel hombre diácono que murió apedreado en Hechos capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Básicamente lo mismo que se estableció en Deuteronomio 18, 15, lo que se dijo allí, que el profeta iba a ser levantado como Moisés. Esteban en Hechos capítulo 7, versículo 37 lo confirma, y básicamente es Jesucristo. Bien, ¿dónde entonces encaja Josué? Bueno, ya hemos dado algunas pistas de ese trabajo de Josué. Fue un cumplimiento parcial, pero no final, porque hubo una liberación. Básicamente hubo una entrega de la tierra prometida, hubo una herencia que se recibió, ¿cierto? Un Moisés menor, podemos decirlo, que solo reflejaba una sombra de aquel que vendría. Habían elementos que Moisés pues pasó a Josué en términos de liderazgo, pero se esperaba una promesa mayor. Un tipo, podemos decirlo así, cuyo nombre Yehoshua, que es Jehová salva, apuntaba directamente a Yeshua, que es Jesús. Aquí vemos una semejanza en el nombre. Josué, Yehoshua, Jehová salva,
apunta a Yeshua, que tiene básicamente el mismo significado, Dios salva. Jesucristo entonces aquí cumple la profecía plenamente. Eso es muy importante. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, debemos de siempre buscar presentar a Cristo, conocer mejor a Cristo, entender mejor la palabra viva que es Cristo. Ese es el énfasis del estudio de la palabra. Aquí vemos cómo en Juan capítulo 1, versículo 18, que Jesucristo conoce íntimamente al Padre. Hay una relación sumamente estrecha, pues que no tenía Josué, al menos no al nivel de Cristo, podríamos pensar. Además, revela perfectamente a Dios, su carácter. Juan capítulo 14, versículos 6 al 9. Habla la palabra del Padre, Juan capítulo 14, versículo 24. Y vemos también a Cristo como guía al verdadero éxodo espiritual. Allá todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, todo lo que atravesó el pueblo en un éxodo terrenal, bueno, es el verdadero guía en ese éxodo espiritual y además es el líder supremo del pueblo de Dios y además libertador. Así Moisés y Josué juntos forman ese cuadro profético, ese trabajo que hicieron primero Moisés, luego Josué, pero vemos que en Cristo ahí está la realidad completa. Bueno, por eso es importante decir, al entender el cuadro profético y el cumplimiento en Cristo, que Jesús es el libertador que rompe nuestras cadenas, que Jesús es ese capitán que va delante de cada batalla, que Jesús es el mediador que habla por nosotros, que nos representa. Además es el profeta que revela la verdad, el sacerdote que intercede allá en el santuario terrenal y el rey que gobierna y protege. Esa es la base, el camino, la luz, la fuerza, la esperanza suya y mía. Sin Jesús básicamente el cristianismo solo sería moralidad, serían bonitas enseñanzas, enseñanzas aplicables, pero realmente no trascendería a algo tan importante como la vida eterna, como poder entender mejor los propósitos de Dios para nosotros. Así con Jesús nosotros podemos contar con vida nueva, podemos contar con poder de lo alto, con dirección y esa salvación eterna. Bien, vamos a estudiar el verdadero Josué como antitipo. La historia de Josué entonces hemos visto que no es únicamente un registro militar o luchas territoriales. Eso fue en su momento. Pero bajo el lente ahora de lo que hemos estado estudiando de la tipología bíblica, la vida de Josué y su obra nos revelan un modelo profético. Esto sucediendo también a Moisés. Lo que Moisés y Josué, ahora especialmente Josué, hicieron en el plano histórico, por ejemplo, que es guiar al pueblo, derrotar a los enemigos, repartir la herencia a las tribus y establecer descanso, muy importante. Aquí todos estos elementos se convierten en una sombra anticipada de lo que Cristo haría, pero en una escala definitivamente mayor. Vemos, por ejemplo, a Josué como un repartidor de herencia. En el Antiguo Testamento, en todas estas historias, Josué distribuye la tierra prometida a las diferentes tribus. También establece a las tribus en su herencia, es decir, los establece. Y también mencionar que da descanso parcial al pueblo, según Josué capítulo 21, versículos 43 al 45. Y los profetas en el Antiguo Testamento retoman este lenguaje, todos estos elementos, especialmente lo hace Isaías, quien anuncia el Mesías y anuncia que este Mesías asignará las heredades desoladas, según Isaías capítulo 49, versículo 8. ¿Qué demuestra esto con las heredades desoladas? Que la obra de repartir esa herencia no terminaba en Josué, sino que más bien esta figura apunta a un cumplimiento mayor y de índole ahora espiritual, especialmente por el nuevo pacto. Ahora, esto se confirma en el Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 3, versículo 7 y Hebreos capítulo 4, versículo 11, podemos mencionar algunos elementos. Aquí en el apóstol Pablo, en esta carta a los Hebreos, interpreta directamente a Josué como tipo de Cristo, para que no haya duda. Hebreos capítulo 4 y versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo,
no hablaría después de otro día. ¿Cierto? Aquí vemos un reposo parcial porque se está proyectando algo hacia el futuro, pero no se dio entonces el descanso completo porque aún quedaba entonces un reposo para el pueblo de Dios. Leamos el versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que ese descanso pleno en realidad es ofrecido por Jesucristo, que es el verdadero conquistador espiritual. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Esa paz espiritual, ese descanso espiritual lo encontramos en Cristo. Esto entonces a nosotros nos demuestra que Josué, pues sí, fue una figura histórica real. Ahí está escrita su historia. La obra de él anticipó algo mayor también en continuación con Moisés. Y Cristo entonces es ese Josué superior que da ese verdadero reposo, el reposo de la salvación. Y vamos a ver unos paralelos entre Josué y Jesús. En la palabra hebrea para Josué es Yehoshua y para Jesús es Yeshua. Básicamente hay una O y una S de diferencia entre estos dos nombres. El Nuevo Testamento va a reforzar esta tipología con algunos paralelos intencionales. Vamos a mencionar dos relacionados: el desierto y el cruce del Jordán, porque Josué entra a Canaán, escuche bien, después de 40 años en el desierto. Y Jesús inicia su ministerio terrenal después de 40 días en el desierto. Ahí está el Evangelio, los Evangelios de Mateo, Lucas, hablando sobre esto. Además, Jesús entra a su ministerio celestial después de 40 días en la tierra. Después de que Jesús resucitó, él asciende después de 40 días, según Hechos capítulo 1, versículo 3. Después viene el Pentecostés en el libro de los Hechos. Además, el cruce del Jordán que mencioné, Josué cruza el río Jordán para iniciar la conquista. Después del río Jordán se inicia la conquista de forma directa. Jesús es bautizado en el río Jordán. Recuerde usted, ese cruce simbólico básicamente al ministerio mesiánico, porque allí Jesús es ungido por el Espíritu Santo, el Padre lo confirma también en el bautismo ahí con Juan el Bautista. En ese momento recordamos cómo Dios cita Salmo capítulo 2, versículo 7, Isaías capítulo 42, versículo 1, identificándolo como el Hijo Divino, según Salmo capítulo 2, y el siervo obediente, según Isaías capítulo 42. Así entonces, Cristo es presentado como ese guerrero divino que vino a pelear la batalla directamente contra las fuerzas del mal, las fuerzas espirituales del mal lideradas por Satanás. También es el Mesías prometido porque va a liberar al pueblo, básicamente va a cargar los pecados de toda la humanidad. Es ese Mesías redentor. También podemos mencionar la conquista del enemigo y la verdadera herencia, porque la vida y la muerte de Jesús producen una conquista real y efectiva. ¿Por qué? Bueno, expulsa a Satanás, según Juan capítulo 12 y 31, según Colosenses capítulo 2, 15, básicamente expone a las entidades malignas, a Satanás, como engañadores, como usurpadores. Y así también los derrota esos poderes del mal y asigna una herencia a los redimidos, reclama esa herencia para quienes acepten su ministerio por fe. También obtiene descanso espiritual para su pueblo. Quienes acceden a Cristo obtienen esa paz, ese descanso que proviene del cielo. Así que lo que Josué hizo físicamente, Jesús lo hace espiritualmente y de forma eterna. Bueno, ¿qué significa descansar en Cristo? Hemos mencionado esto algunas ya ocasiones en esta parte de la lección. Descansar en Cristo básicamente consiste en confiar en que la victoria ya fue ganada. Usted tiene que creer eso, saber eso y recibir eso. No luchamos para vencer al pecado, luchamos desde una victoria ya asegurada en la cruz. Tenemos luchas espirituales, pero tenemos que saber que Cristo ya venció en la cruz. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es seguir adelante. Abandonamos también esa parte de la autojustificación porque aceptamos que no me salvo por obras, por disciplina o perfección propia. Básicamente eso es resultado de pues mi fe al aplicarla en mi vida diaria. Cristo cumplió esa ley por mí
que para mí, pues, me había, lejos de salvarme la ley, me condenaba. Cristo me libertó de esa condenación. Yo debo de seguir, pues, en el camino de la santificación, buscando obedecer los mandamientos por amor a Dios. Cristo ya pagó por mis pecados. Es muy importante no estarnos devolviendo hacia atrás de algo que sucedió. Ya pedimos perdón a Dios. Debemos de mirar hacia adelante. Cristo derrotó al enemigo. Muchas veces el enemigo quiere salir por ahí y recordarnos algo del pasado. Cristo ya lo derrotó. Eso es muy importante. Debemos de vivir con seguridad porque la derrota de Satanás es un hecho que ya está consumado. Bien, vamos a hacer ahora una aplicación de Josué y nosotros. Josué no solo apunta a Cristo, sino también apunta a la iglesia de Cristo, a la iglesia que está atravesando, una iglesia militante. Así como Israel libró batallas para entrar a esa herencia, a esa tierra prometida, la iglesia, y usted y yo pertenecemos a la iglesia, libra esas batallas espirituales ahora para vivir la herencia que Cristo ya ganó. Bien, estas guerras de Josué y nuestras luchas espirituales tienen similitudes y algunas diferencias. Bueno, peleamos una buena batalla. Es liderada por Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 18 nos habla esto, el apóstol Pablo. Nuestra lucha es real, pero es de carácter espiritual. Muchas cosas trascienden definitivamente al ámbito físico porque ahí es donde nos pueden afectar mucho, pero realmente es una lucha espiritual. Nuestros ojos naturales no logran percibir lo que hay detrás de todo esto. Nosotros derribamos fortalezas, pero no humanas, sino que estamos en esa lucha muchas veces de barreras que el enemigo nos pone. Pero dependemos de la palabra y la gracia. Definitivamente también Josué y esas batallas estaba ahí la palabra de Dios, promesa y su gracia, su misericordia. Aquí hay similitudes. Bueno, algunas diferencias. Sabemos que esas guerras de Josué fueron batallas físicas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo de estos ejércitos, estas luchas entre naciones o pueblos. La de la iglesia, pues son definitivamente en ámbito completamente espiritual. La herencia ya no es una tierra literal como en aquel tiempo, sino más bien es espiritual y eterna. Además, vemos que esto tiene un cumplimiento final, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, y también Colosenses capítulo 3 y versículo 24 nos dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y Pedro, en Primera Pedro 1, 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Así que vemos estas características de esta herencia diferente a la herencia terrenal del pueblo de Israel. Nuestra herencia es incorruptible, así lo dijo Pedro, y está reservada en el cielo. Cristo nos dará esa recompensa final. Además, habrá una última batalla, como en los días de Josué. Esa es la batalla del Armagedón. Ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículos 9 y 21 al 3, nos habla de esa última batalla y además finalmente Dios morará con su pueblo en la Canaán eterna. Hay una tierra nueva también aquí expresada como promesa. Aquí se completa básicamente de forma total la tipología de Josué. Todos los elementos que vimos en Josué pues trascienden y se aplican a la iglesia que es militante pero que también será triunfante. Y en este espacio ya somos llamados a reflejar a Cristo. Es el énfasis de la lección. Josué reflejó el carácter de Dios. Nosotros somos llamados a reflejar a Cristo Jesús en nuestra vida. Juan 17, 22 y 2 Corintios 3, 18 nos enseñan que somos usted y yo transformados al contemplar a Jesús. Al contemplar a Jesús somos transformados, nos parecemos a lo que contemplamos. Cuanto más le miramos, más le parecemos. Esa transformación definitivamente es clave para vencer nuestras luchas y vivir, como mencionamos anteriormente, en su reposo. Y vemos cómo la historia de Josué nos recuerda que la Biblia está tejida
de sombras que señalan a Cristo, el verdadero libertador y capitán de nuestra fe. Cada paso de Josué, cada conquista y cada herencia repartida anunciaban la obra mayor del Mesías, quien abrió para nosotros un camino de victoria y reposo eterno. Hoy la iglesia sigue avanzando, no con espadas ni ejércitos, sino con la fuerza del Espíritu, derribando fortalezas de error y afirmándose en la gracia que ya nos pertenece. Y mientras contemplamos a Jesús, somos transformados a su imagen y guiados hacia la herencia incorruptible que nos espera. El mismo Dios que condujo a Israel a Canaán es quien nos sostiene, nos forma y nos lleva día a día a la tierra eterna, donde finalmente habitaremos con Él. Vamos a orar para finalizar. Muchas gracias, Dios Padre. Hemos entendido el propósito para nuestras vidas al pertenecer a tu iglesia. Gracias, Señor, porque hemos visto en la vida de Josué esa figura profética manifestada ahora en Cristo Jesús, nuestro libertador, nuestro capitán y nuestra guía. Gracias, Señor, por hacer eso posible para nosotros. Ayúdanos a creerlo y hacerlo real en nuestras acciones. En el nombre de Jesús, amén. Bien, nos vemos la próxima semana si el Señor así lo permite. Hasta pronto.